Yo les voy a dejar en el ambiente de aprendizaje, perdón, en ADECA, el KDSIM, para que puedan trabajar con él. En este aspecto, el KDSIM, la ventaja que tiene es que trae los elementos de protección, de motores asociados y podemos simular sistemas de arranque con ellos. Por ejemplo, vamos a tener acá sistemas de protección. Vamos a tener acá contactores. Vamos a tener acá motores. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos permite en este caso el KDSIMUX gestionar nuestros diagramas de control y de fuerza de forma ordenada y lo mejor de todo en base a las normativas eléctricas vigentes de la simbología? Entonces, por ejemplo, acá tengo un diagrama de fuerza, pero está incompleto. ¿Por qué está incompleto este diagrama de fuerza? Tenemos un disyuntor, tenemos un contactor de accionamiento, pero todos estos elementos tienen asociados elementos de protección. ¿Cuál es el elemento de protección básico que tiene que tener que debe tener todo motor, jóvenes? Tenemos partidores suaves, variadores de frecuencia, están todos asociados a estos elementos. El relé. Un relé térmico, muy bien. Un elemento de protección, ese elemento de protección se llama relé térmico. Obviamente necesitamos sistemas de alimentación. En ese caso, acá voy a poner un sistema de alimentación. Vamos a ver. Ya. Acá tenemos nuestro relé térmico. Entonces, como se mencionó en algún momento en la clase pasada, los motores eléctricos vamos a tener lo que es un elemento o circuito de fuerza, que es el encargado de energizar las bobinas del motor para obtener nuestro movimiento. Pero como los procesos industriales que operan son riesgosos, la mayoría de los accionamientos se realiza a distancia. En ese aspecto, aparte de tener nuestros diagramas de fuerza, tenemos nuestros diagramas de control. Los diagramas de control se alimentan de forma independiente y son los encargados de energizar la bobina de un contactor. Al energizar la bobina de este contactor, el elemento se va a encender. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta con estos elementos de control? Ya tenemos los contactos. Acá tenemos pulsadores. Voy a poner acá un pulsador. Lo voy a dejar directo solamente para poder que vean el efecto. No me voy a saltar por este momento el tema de las protecciones. Y vamos a buscar aquí. Lo que tienen que tener en cuenta acá, que fíjense, el contactor dice KM, por tanto esta bobina tiene que tener el mismo nombre.
necesitamos un neutro, lo vamos a dejar acá abajo. Y ustedes pueden ponerle play. Y se me pegó el computador en un segundo. Ya. Puede, después suceder. No se asusten, fue mi computador, está un poco sobrecargado. Entonces, vamos a cerrar aquí. Entonces, fíjense. Ah, no, espérense. ¿Se dan cuenta que aquí me falta una pequeña línea? Entonces, si ustedes se fijan, estoy accionando la bobina y está también accionándose el contactor. Por ende, el motor debería partir. Pero en este caso, el motor no está funcionando por un que lo más probable es que de repente sucede de que cosas quedan con problemas de conexión. A menos que no haya puesto un motor. No, no me quiere cargar nomás. A ver, voy a poner estas tres líneas de nuevo. Ah. Ya, fíjense que el contactor está cerrado. Fíjense lo que sucede si yo suelto el pulsador. El sistema se apaga. Por tanto, para poder mantener la bobina del relé energizada de manera permanente, debo agregar lo que se conoce como enclavamiento. ¿Qué es un enclavamiento? Es utilizar uno de los contactos normalmente abiertos del contactor y generar un bypass. De la energía. Obviamente que hay que tener el cuidado de que esto tenga el mismo nombre del contactor que estamos usando. Entonces, fíjense, al energizar la bobina, ahora se enclavó este elemento y quedó la energía energizada de manera permanente. Pero tengo un problema. ¿Cómo lo apago? Para eso, en la parte superior del sistema, se debe incorporar una botonera, pero que esté normalmente cerrada. También necesitamos detectar elementos de falla, ¿cierto? En caso de algún entonces, los relés térmicos tienen contactos que son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Vamos a buscar por aquí.
A ver, déjenme un segundo. Automático, automático, automático. Acá están los del... Sí, sabía que me iba a traspapelar un poco. Térmico normalmente cerrado. Y esto estará en la numeración. Entonces tiramos una línea. Bien, vamos acá, simulamos. Oh, me faltó un cable donde corrí todo esto. Fíjense, miren lo que está pasando acá. Eso que está pasando, aunque no lo crean, es muy común que suceda. Tienen la misma nombre, por tanto, al tener los mismos nombres, se accionan al mismo tiempo. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Ahora sí. La bobina está energizada, mi motor va a estar operativo. Entonces, tengo el botón stop. Si yo presiono el botón stop, se abre el circuito, se desenergiza la bobina y este contacto va a pasar abierto. De la misma manera, si el relé térmico da una señal de sobrecalentamiento, va a abrir y va a dejar todos los elementos. Después todos los elementos se pueden ir asociando luces piloto y elementos, pero eso se los voy a dejar para ustedes cuando ya vayan terminando su informe y tengan que dibujar los diagramas de arranque de los motores, los cuales van a tener que ser a través del CADESIMUS. ¿Por qué? Porque van a establecer la normativa técnica básica con las que van a operar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No? Bien, entonces, en el ambiente de aprendizaje va a quedar un archivo comprimido donde van a estar estos elementos. Bien, vamos entonces a lo que nos convoca también el día de hoy, que es la resolución de algunos problemas utilizando máquinas eléctricas, de inducción claramente. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, profe. Ya, vamos acá, vamos a ir resolviendo algunos problemas. Entonces, vamos acá. Vamos con el primer problema. Se dice, se necesita determinar el torque aproximado producido por un motor de inducción trifásico conectado a una red de 380 voltios, 50 amperes, corriente 450 amperes. Entonces, nos preguntan por el torque de este motor. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el motor de datos de placa consume una corriente de 450 amperes, tenemos el factor de potencia, tenemos el rendimiento, el número de polos y el deslizamiento. Entonces, ¿cómo determinamos el torque de esta máquina? Bueno, tienen que tener en cuenta que el torque de cualquier motor va a estar dado por su potencia mecánica dividido la velocidad angular. Bien.
Obviamente que esto se va a medir en newton por metro. Pregunta, ¿cómo determino la potencia mecánica en este caso, dado que no me la dieron? ¿Qué es lo que necesito determinar para poder encontrar? Y ahí yo me recuerdo de esto. El rendimiento viene dado por la potencia mecánica dividido potencia eléctrica. Por tanto, si yo encuentro la potencia eléctrica, voy a poder encontrar la potencia mecánica debido a que la potencia mecánica va a ser igual al rendimiento multiplicado por la potencia eléctrica. Bien, vamos a esto. ¿Cómo determino la potencia mecánica? O sea, perdón, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica va a estar dado por raíz de 3, por voltaje de línea, por corriente de línea, por el factor de potencia. Una máquina trifásica, raíz de 3, 380 por los 45 amperes. Nos dieron 45 amperes, multiplicado por el factor de potencia, que sería 0.82. El de potencia lo tenemos acá arriba. Vamos a buscar la calculadora. Y de 3 por 380 por 45 por 0.82. 24.286. 24.286,8 watts. Por tanto, la potencia mecánica de nuestro sistema van a ser, ¿cierto?, la potencia eléctrica multiplicado por el rendimiento. El rendimiento en este caso serían de un 91%. $22.100. Bien, entonces ahora necesitamos determinar la velocidad angular de nuestra máquina. ¿Cómo determinamos la velocidad angular de nuestra máquina? ¿Y qué velocidad angular necesitamos, jóvenes? La mecánica en el eje, ¿cierto? No la velocidad sincrónica, pero calculemos primero la velocidad sincrónica. 120 por 50 hercios, dividido el número de polos, que eran 4, y a esta altura del partido este valor se lo sabe la mayoría de la gente de memoria. Lo que no está claro es la velocidad mecánica, la cual depende de qué, de la velocidad sincrónica, 1 menos s, que es el deslizamiento. Vamos a tener entonces 1500, 1 menos 0.0. (1425 RPM), 1425 revoluciones por minuto. La velocidad angular mecánica, ¿cierto?, de nuestro sistema estaría dado por las RPM por 2pi dividido 60. (149,22).
radianes partido segundo. Y finalmente vamos a tener que la potencia mecánica va a estar dada por... Bueno, la potencia mecánica la calculamos, necesitamos el torque. Torque, cierto, mecánico aproximado de nuestro sistema en condiciones nominales va a estar dado, cierto, por la potencia mecánica dividido omega. Vamos a tener 222.101 dividido, cierto, 249,22. $148,11. 148,11 newton por metro. Bien, jóvenes, pregunta, ¿por qué necesitamos el torque de una máquina? ¿Para qué me serviría conocer el torque en el eje de la máquina? ¿Y cómo puedo cambiar este torque en un motor de inducción sin variar sus parámetros eléctricos? Con un variador de frecuencia. Hay que ir cambiando su parámetro eléctrico porque estoy variando la frecuencia. Ah, sí, profe, tiene razón. Con una caja reductora, puede ser un Perfecto, de velocidad. exactamente. Esa sería la solución. Una caja reductora de velocidad. Ya veníamos hablando de ellas desde los motores de corriente continua, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mover cargas muy pesadas, y la verdad es que rara vez necesito mover algo a 1500 revoluciones por minuto, porque si tomamos, o sea, 1425, si lo divido en 60, vamos a tener que estar dando 23,75 vueltas por segundo, lo cual significaría estar moviendo, arrastrando una carga bastante rápido. Por tanto, rara vez sucede eso, a menos que obviamente en bombas de agua sí lo necesito para poder generar caudal. Pero en la mayoría de los procesos mecánicos necesito levantar las cargas a una velocidad constante, pero mucho menor. Y para eso se utilizan las cajas reductoras. Y es por eso que necesitamos conocer el torque. Estas cajas reductoras funcionan como un transformador. Sí, si yo aquí tengo una caja reductora, yo acá voy a tener un torque 1 y voy a tener un omega 1. Acá voy a tener un torque 2 y un omega 2. Pregunta, si la velocidad disminuye, ¿qué debería pasar con el torque? Aumenta. Aumenta, muy bien. Entonces, ¿habrá alguna relación? Fíjense, ¿por qué se funciona con esto con un transformador? Yo aquí tenía un voltaje de entrada 1 y una corriente de entrada I1, un voltaje de entrada B1 y una corriente de salida I2, perdón. ¿Y qué pasaba cuando aumentaba el voltaje? ¿Qué pasaba con la corriente? ¿Ya qué pasa si disminuye el voltaje? ¿Qué pasaba con la corriente? Aumenta. Bien, entonces, ¿qué pasa acá ahora de nuevo? ¿Qué pasa con la velocidad? Si disminuyo la velocidad, ¿qué pasa con el torque? Disminuye. Si disminuyo la velocidad, ¿el torque disminuye? No, aumenta el torque. No, Ah, ya, escuché mal. entonces,
Ya, entonces, si ustedes se fijan, funciona igual que un transformador. Es una regla de 3 simple. Entonces, terminemos para la idea. Entonces, ¿por qué yo necesito calcular el torque muchas veces de los motores? Porque necesito el torque, ¿cierto? Con el cual eh, voy a arrastrar una carga. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una banda transportadora. Y yo acá obviamente tengo asociada la caja reductora con el motor. Y yo necesito el torque que voy a entregar acá. ¿Por qué creen que voy a necesitar ese torque? En física, ¿cómo se calcula el torque? Fuerza por distancia. Fuerza por el radio, ¿cierto? O por el distancia. En este caso, tendríamos el radio de acá, es nuestro radio que está acá. Y pregunta, ¿por qué voy a necesito, por ejemplo, en máquinas, conocer la fuerza? Para saber si puedo partir con carga o sin carga. ¿O no? Ya, es una de las opciones, Newton por metro. ¿Cómo se calcula la fuerza de un objeto que está sobre algo? Yo necesito arrastrar este objeto. Masa por la aceleración. Masa por la ¿Ya? gravedad. Masa por la constante gravitacional. Entonces, ¿por qué necesito conocer los torques de las máquinas? Porque según esto, en realidad se parte al revés. Necesito saber cuánto es el peso que tengo que controlar. Según eso, calculo la fuerza. Según eso, calculo el torque en que requiero. Según el torque, calculo la potencia mecánica. Igual tengo mi motor eléctrico. Obviamente que hay que asociarle un proceso, las cajas reductoras, al igual que los transformadores, tienen un proceso de eficiencia y tienen un rendimiento, por tanto hay que obviamente agregarle ese rendimiento, por un caso de las pérdidas. Subsanado un tema. Por eso es que a ustedes le enseñan física. Bien, ¿se entendió o no? Pregunto nuevamente. Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Qué hora es? Ya, vamos, alcanzamos a hacer uno más, vamos, o dos. No, el dos. Digamos con dice, un motor de inducción trifásico de 220 voltios, 50 Hz y 4 polos mueve una carga cuyo par torque es de 8,5 Newton por metro. Sabiendo que el motor absorbe de la red 1500 watts y su rendimiento es de un 82%, determinar la velocidad en su eje, en RPM y el deslizamiento. Bien. Entonces,
Nos están preguntando por las revoluciones mecánicas y por el deslizamiento. ¿Qué es lo que necesitamos tener en cuenta? El deslizamiento va a depender de la velocidad sincrónica menos la velocidad mecánica dividido velocidad sincrónica. Y esto lo multiplicamos por 100. Bien, vamos acá. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la velocidad mecánica de un sistema, ¿cierto? Omega R, en realidad, porque vamos a ver que hacerlo con radianes, va a depender de qué. ¿Cómo puedo calcular la velocidad angular mecánica? ¿A partir de qué ecuación? Recordar esto. El torque es potencia mecánica dividido omega R. Por tanto, de aquí yo también puedo despejar la velocidad angular como potencia mecánica dividido torque. O sea que por ese motivo, ¿cierto? Yo necesito saber a qué velocidad debo mover este elemento, ¿cierto? ¿Qué velocidad necesito para que gire esto? Ah, necesito cierta cantidad de torque, para eso necesito cierta potencia y puedo calcular la velocidad de giro para mover nuestras cargas. Bien. En nuestro caso, ¿cierto? Nos están preguntando por la velocidad angular a la cual está mecánica a la cual está funcionando nuestro motor. Para eso necesitamos encontrar la potencia mecánica y eso corresponde a la potencia eléctrica multiplicado por el rendimiento. Esto ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Es un motor pequeñito, 1500 watts. 1500 watts, ¿cierto? Por el rendimiento de que es de 0.82. Entre más chicos los motores, más bajo su rendimiento, jóvenes. Eso tienen que tenerlo claro. $1200 watts. Vamos acá, entonces vamos a tener que la velocidad angular mecánica van a ser los 1230 watts dividido el torque que son 8.5 newton. $144.7. 144.7. Esto estaría en radianes partido segundo. Si yo quiero las RPM, R, aunque yo podría calcular el deslizamiento, porque no. NR sería, en este caso, tendríamos que multiplicar por 60, por 144,7, y necesitamos eliminar los dos. $1,381.8. Bien, pregunta, ¿por qué cuál es la diferencia entre los radianes por segundo con las revoluciones por segundo y las revoluciones por minuto, jóvenes? ¿Qué miden la velocidad angular, jóvenes? ¿Por qué se debe calcular la velocidad angular en un proceso en física, pero todos los motores y elementos vienen en revoluciones por minuto? ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad angular y las revoluciones por minuto? Realizo esta pregunta que parece obvia, pero muchas personas se confunden. La unidad de medida, no sé, es que igual la RPM son las vueltas que da en un minuto y la angular, no me acuerdo la definición. Ya, ese es el tema. Por ejemplo, si a uno le dicen 150 radianes por segundo,
¿Te puedes imaginar cuántas vueltas está dando realmente? La respuesta es no, porque lo que está dando la velocidad angular me está preguntando, me está dando cuántos grados está recorriendo en un segundo. En este caso está dando 154,7, está recorriendo 144,7 grados en un segundo. Pero obviamente que en función de radianes. Y eso quiere decir que los cuántos grados completos tiene una vuelta completa en un sistema, tiene 2pi. Entonces, está recorriendo varias veces 2pi alrededor del elemento. Entonces, es difícil imaginar. Pero matemáticamente es lo que está relacionado con el torque y la potencia. Y por eso necesitamos calcular la velocidad en radianes por segundo, porque está en función de grados. Pero no los grados hexadecimales, sino los grados en función de radianes. En cambio, la velocidad mecánica me dice cuántas vueltas estoy dando en un minuto literalmente, por tanto también puedo saber cuántas vueltas está dando en un segundo. Y por eso recalco esto, porque mucha gente piensa que cuando calcula la velocidad angular son las vueltas que está dando en un segundo, que van a escuchar a decir a más de una persona, no, lo que está haciendo es dando 144,7 vueltas en un segundo. Y eso es mentira. Eso es la cantidad de grados que recorre. La cantidad de vueltas por segundo se toma de tomar las revoluciones por minuto y dividirlas simplemente por 60. En este caso, este motor está dando 23 vueltas por segundo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Debería recalcarlo porque es un error que me ha pasado con varias personas al estar trabajando, que confunden los radianes por segundo con revoluciones por segundo. Son diferentes. Bien, ahora calculamos el deslizamiento, ¿cierto?, de nuestra máquina. Pregunta, ¿por qué necesitamos conocer el deslizamiento de nuestros motores? ¿Para qué nos sirve? Conocer el deslizamiento. ¿Qué parámetro de la máquina está asociado al deslizamiento en un motor de inducción? La potencia mecánica dependerá del deslizamiento, algún parámetro eléctrico dependerá del deslizamiento. Multiplicar por 100. Ese punto 88%. Lo que tienen que tener en cuenta, jóvenes, la potencia mecánica convertida, por tanto la eficiencia del motor, va a depender directamente del deslizamiento. Ya lo marcamos en algún momento. La potencia mecánica convertida va a depender de 3 veces R2', ¿cierto? 1 menos S partido S por la corriente en el rotor. Por tanto, hay que tener en consideración el deslizamiento de la máquina. Afecta directamente a la eficiencia de ella. Vamos a ver si alcanzamos a hacer uno más. ¿Alguien algún problema que haya visto en algún libro o algo y no sepa cómo resolverlo y lo quiera ver acá? Es el momento.
¿No? ¿No? Bien, jóvenes. Entonces, los podemos establecer los plazos finales que vamos a tener como correspondientes. Bien, la próxima semana, el 31, ¿cierto? Tienen que entregar perdón, el 30 tienen que entregar el último informe. La evaluación también la voy a dejar, va a quedar liberada, ¿cierto? Esta misma semana. Van a tener que trabajar con ella en paralelo. Se supone que las clases sincrónicas ya terminaron, por tanto la comunicación con ustedes va a ser vía correo electrónico. No obstante, el día lunes 26, no, sí, el lunes, no, miento, no, ya no se pueden hacer clases. En esta semana vamos a tomar la última evaluación, va a estar disponible el certamen y va a estar disponible la fecha para la entrega de la evaluación. La modalidad de la evaluación va a ser exactamente la misma. Los resultados, no, espérense, sí, no está bien. Los resultados, espero, van a estar dentro de esta semana, para así si alguien por a veces motivo se va a ir a examen, lo pueda gestionar. Los plazos de ambas entrega de informe y demás va a terminar el 30 de julio. No hay más plazo para poder entregar esas condiciones. Así que no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, que creo que quedan muy pocos de ustedes conectados ya. No, profe, el último, para quedar claro nomás, entonces la otra semana usted habilitaría la plataforma para hacer el certamen 4. Exactamente. Y obviamente el 30 de abril tienen que entregar el informe. Yo ahora voy a ponerme al día con el tema de subir los videos, que creo que les tengo pendiente, está pendiente este video, el de la clase del jueves pasado. Y también les voy a cargar el programa. Vale.